José Williams, que justamente ya en algunos días, probablemente cerca de un mes, culmine su mandato frente a la mesa directiva del Parlamento. Y bueno, vamos de inmediato a conversar con él. ¿Cómo está, presidente del Congreso? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, quería empezar con las cifras y con la percepción. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. De la ciudadanía sobre el Parlamento, porque lo que ha mostrado el Instituto de Estudios Peruanos en la reciente encuesta que publicó el diario La República genera preocupación, porque estamos hablando de uno de los principales poderes del Estado. Usted, congresista Williams, ¿siente algún tema o sensación de responsabilidad sobre ese apenas 6% de aprobación que les da hoy por hoy la ciudadanía? Yo ciertamente me apena que podamos tener ese grado de aceptación, ¿no? Obviamente está en razón a acciones que ha tenido que hacer el Congreso, ¿no? Pero también quiero precisar de que el Congreso es una organización con 130 individualidades, 130 personas que piensan diferente, que tienen ideologías diferentes, que tienen conceptos diferentes, intereses también diferentes, temperamentos diferentes. Por una parte, y eso hace que si juntamos ello a los 13 grupos parlamentarios o bancadas, más otro tanto de no agrupados que suman como 7, 8, es que definitivamente van a haber encuentros. Y luego también es correcto que le ha hecho daño al Congreso el asunto de haberse visto algunos congresistas comprometidos en investigaciones que vienen del Ministerio Público, también investigaciones por denuncias de ciudadanos y que han pasado a ética y o han pasado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y bueno, los resultados que se han dado en ética particularmente no han sido de los mejores, ¿no? Y en algunos casos el Congreso también ratificó eso. Y es verdad, es verdad que los congresos son impopulares, es verdad que hay fragmentación, es verdad que es muy difícil que 130 cabezas se puedan poner de acuerdo, pero nunca habíamos llegado a esos niveles de desaprobación y también de desconexión. Es decir, que 9 de cada 10 peruanos desapruebe una gestión, pues nos debe llevar a la reflexión. ¿Usted no siente que su liderazgo al menos no ha funcionado? Como te dije, Omar, no es fácil liderar a 130 personas con esas agrupaciones. No es tampoco fácil liderar una organización que sale de todo un periodo convulsionado, generado por lo que hizo Castillo, el señor de Castillo, Pedro Castillo, el expresidente, donde dejó al Estado casi en una situación deplorable, con la posibilidad de que en el mediano y corto plazo tengamos una burocracia echada por el suelo y también es generando tanto conflicto, tanto problema en el exterior, en el exterior del Congreso, o sea, en la nación. Yo creo que todos esos son factores que se han presentado y que no se han dado antes. Nosotros hemos enfrentado una situación, una crisis económica, social, política muy grave. Muy grave. El Congreso de la República el 7 de diciembre contribuyó sustancialmente a solucionar ese problema, porque reaccionamos rápido, lo hicimos conforme a la ley y pudimos vacar al presidente de la República. Bueno, y hay que recordar, presidente del Congreso, que gracias también a que el expresidente Castillo se dio prácticamente un autogolpe. Es decir, si él no daba ese mensaje a la nación el 7 de diciembre, quizá ni siquiera tenían los votos para vacarlo ese día, ¿eh? Bueno, hubiéramos tenido que ver cómo estaban las cosas en la tarde, pero yo creo, porque nos tocaba a las 3 el pleno, pero yo creo que el presidente Castillo se fue desgastando cada vez más y generando cada vez más violencia. Y llegó a un extremo en que él, por algunas informaciones que recibió en razón a entrevistas que hicieron unas comisiones a inculpados, es que probablemente él decida hacer ese golpe de Estado. Pero volviendo al Congreso, porque Castillo ya está preso, está pasado, digamos, eso ya ha sucedido, hay que recordarlo, sí, pero él hoy por hoy enfrenta y tiene que enfrentar a la justicia.
¿no le preocupa, volviendo al Parlamento, no le preocupa el nivel de desconexión que hoy parece mostrar el Congreso de la República hacia los intereses de la ciudadanía? Porque insisto con esto, ese 6% de aprobación nos debe dejar varias reflexiones. Sí, a mí sí me preocupa, Omar, que estemos en esa situación, pero como te digo, esto guarda relación con una serie de aspectos, factores, situaciones, como por ejemplo también el hecho de que los congresistas hayan tenido muy poca experiencia. Solamente son 7 congresistas que están repitiendo, han estado antes, ¿no? Todo eso necesita un ejercicio de aprendizaje, de llevar adelante las cosas, y si nos encontramos pues con lo que recibimos, ¿no?, como producto de estas elecciones, quizás hayamos estado con uno de los problemas más grandes que ha enfrentado la democracia en los últimos años. Es una cosa, se presentó algo sumamente delicado, y obviamente eso le resta al Congreso méritos, pero claro, yo no estoy defendiendo aquello que no es posible hacerlo. Han habido errores del Congreso, te los acabo de citar por dónde están, errores también en conjunto, pero creo que existen razones también para poder haber cometido esos errores. Y parten algunas desde de las competencias, la capacidad de los congresistas, parte también de las bancadas y, por supuesto, de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una tarea importante para nombrar congresistas que puedan hacer las cosas como corresponde. Por ejemplo, hablando de la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? A ver, no sé, lo he escuchado ya, usted se refiere a este tema, pero el caso de los mochasueldo, de los que se conoce gracias a la prensa, son 9. Pero, presidente, es escandaloso que en la Comisión de Ética se les blinde de esa manera, con la anuencia no solo de los miembros de la Comisión de Ética, sino de los propios partidos. Ahí veíamos al congresista Eduardo Salguana entrar a la Comisión de Ética a plantear y a defender el por qué se tenía que solamente dar una amonestación. Estamos frente al robo de dinero a trabajadores del Congreso de la República. Sí, cierto. Y eso tiene que ver con lo que te estuve diciendo hace un par de minutos atrás. Tiene que ver con la calidad de las personas, cómo son seleccionados por los partidos. Y ciertamente se ha presentado eso. Lo que a mí me lleva todavía a esperanza es de que no están dicho todas las cosas con respecto a esos congresistas, porque falta que el Pleno se manifieste al respecto. Está el asunto en ética, han pasado algunos de esos congresistas al Pleno, el Pleno próximamente debe dictaminar al respecto o decidir al respecto, y por otra parte ya hay un grupo de congresistas que están involucrados por el tema al que llaman niños, y también por este último tema del que me citas, y que van por la subcomisión de acusaciones constitucionales, y en ambos casos ya hay también pruebas que han sido presentadas por la Fiscalía, porque todos los primeros, los que tienen que ver con Acción Popular, fueron sujetos a investigación luego de una denuncia de una congresista. Ahora vienen las denuncias de la Fiscal de la Nación, y para todos los que citaste como mochasueldos, a ellos todavía no los ha visto el Congreso, y yo tengo la esperanza de que el Congreso envíe mensajes a la comunidad al respecto, o señales o mensajes de que se están haciendo las cosas bien. Yo entiendo que el cargo de presidente del Congreso, de liderar la mesa directiva, tiene pues sus limitaciones. No tienen usted no tiene una función ejecutiva, usted tiene una función más de administrador, de administrar la pelota y el debate, pero sí hay una posición de liderazgo y una voz que tiene el presidente del Parlamento. Usted, por ejemplo, ha conversado con la presidenta de la Comisión de Ética, ha conversado con la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Dónde ha mostrado usted su liderazgo, su posición frente a estos casos escandalosos de mochasueldos en relación a sus colegas? Sí, yo he conversado con ambas. He conversado con Carol y también con la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones, con ambas. Inclusive con Lady. Inclusive, cuando se iniciaron todos estos problemas, yo les ofrecí y les di más personal para que puedan hacer su trabajo. Yo también estoy, por lo que he conversado con ella, con ellas dos, ninguna de las dos, ambas se sienten también preocupadas e incómodas por lo que está sucediendo. Un presidente de la Comisión de Ética o de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tampoco no tiene la maniobra que pueda tener. O sea, no estamos en una organización donde uno tiene solamente un rumbo, una dirección y puede disponerla. No, aquí tenemos, en las mismas subcomisiones tienen 14, 15, 18 personas que piensan diferentes, y si de alguna forma ellos se alían para hacer algo, no pueden hacer
hacer nada. Ambas presidentas, y mucho menos un presidente del Congreso de la República que más o menos hace las funciones como lo acaba de citar. Lo que yo puedo hacer es ver que estos casos entren, que ingresen, darles las facilidades, pero de ahí a conseguir de que los congresistas vayan a votar como uno quiere, eso no es posible. Eso depende de lo que cada uno de ellos decida y está en razón a la convicción y a los valores que pueda presentar. Pero le queda claro, al menos en el caso, le voy a citar 4 de los 9 que se conocen, que ya se dieron a la Comisión de Ética: Heidi Juárez, Magali Ruiz, Rocío Torres y Katy Ugarte. ¿Le queda claro que en esos 4 casos, en las últimas semanas, en la Comisión de Ética, lo que ha habido es un blindaje? Yo creo que, como te dije hace un momento, como este es un tema de carácter político, ¿no? y la sanción es de carácter político, podrían haber sido 30, 60, 90 o 120 días. Y yo no le veo ningún problema en que le hubieran puesto 60 o 90 días o los 120, que hubiera sido mucho mejor que no colocar lo que acaban de poner y quedar mal el Congreso. Y es más, quedar en esa cuestión. Perdón, el presidente del Congreso. A ver si a usted le muestran con cierto nivel de evidencia que estos congresistas le han robado el dinero a sus trabajadores, porque eso es lo que ha ocurrido. 60 días, ¿no merecerían la máxima sanción que puede colocar el grupo de trabajo, que son 120 días de suspensión? Lo que yo estoy diciéndote que esos son los márgenes. Tiene 60, 90 y 120 días. Claro, obvio que le han tenido que poner lo que corresponde, no los 30 días que les pusieron, ¿no? Que ni siquiera es suspensión, ¿ah? Que no es una suspensión, amonestación. Y con una multa. Pero, ok, correcto. Esa ha sido decisión de los integrantes de la Comisión de Ética. O sea, yo no de ninguna manera voy a respaldar eso, ¿no? Y ese es el resultado que ha salido de esa decisión, de esa votación. Y entendemos o entiende cuál es el riesgo que eso va a generar o genera a futuro, no sobre este Congreso, sino sobre el Congreso, sobre un poder del Estado, más allá de las personas que le integran hoy por hoy, sino sobre la institución y lo que puede pasar, a ver, en el 2026. Claro. No, ya le creó un problema, definitivamente. Ya el problema está creado, porque eso tiene que ver con el grado de aceptación, ¿no? que se da. Entonces, obviamente que eso va en un desprestigio del Congreso de la República y en la falta de confianza y de credibilidad que se tiene en la institución. Es grave, obviamente, pero como vuelvo y te repito, el margen de maniobra que tiene un presidente de la Comisión de Ética o de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no puede disponer, pongan esta sanción, sí, claro, ¿no? Es decisión de todos y cómo valoren cada uno. Me queda clarísimo, pero usted se ha sentido presionado quizá por otras bancadas en temas determinados como por las otras bancadas que están también integrando la mesa directiva, Fujimorismo, Renovación Popular. Nada. Nadie me ha presionado, nadie me ha pedido cubrir o actuar en favor de los resultados malos que se han dado. Nadie se va a atrever a pedirme algo semejante, no. Claro, porque ayer me decía el exoficial mayor del Congreso, que usted conoce muy bien, José Chevasco, sí, que ya es un logro que usted haya aguantado hasta estas épocas la presidencia del Parlamento con el nivel de inestabilidad y fragmentación que hay hoy por hoy y de intereses, además, en el Congreso de la República. Claro, eso es lo que comencé en tus primeras preguntas, está el asunto ese. O sea, tener un Congreso, haber recibido este Congreso con ese grado de fricción y de violencia en ciertos momentos, ¿no? Dado por todo lo que cité, ¿no? Por las características de la ideología, de la forma del pensamiento, es que verdaderamente no es fácil conducir un Congreso, ¿no? Yo tuve 2 intentos de ser retirado del Congreso. Pero eso sucedió también la anterior vez, ¿no? Con Mari Carmen, creo que tuvo como algo de 9 o 10 en algún momento, me lo contó. Entonces, poder manejar un Congreso así, Omar, no es una cosa fácil. No estamos en una sola dirección, no estamos llevando un grupo de personas que le decimos vamos, o yo no puedes ir con el pie adelante, porque terminas haciendo que eso implosione. Yo creo que el Congreso, dentro de todas las limitaciones que tuvo, se llevó correctamente. Nosotros llegamos a votar 102 congresistas en contra de Pedro Castillo. Y ahora tenemos un Congreso que, pasado todo
todo este terremoto que se ha dado, es un Congreso que está bastante estable y puede funcionar. Pero hubieron momentos que fueron sumamente difíciles, momentos en que ustedes lo han visto porque son personas de prensa y vieron cómo están las cosas en el centro del hemiciclo. Cuando fue un gabinete a pedir la confianza, se armó todo un problema. Se tenía que detener, volver a comenzar, llamar a un congresista, reunir a portavoces, indicarles que vamos a retirarlos y una serie de cosas. No fue fácil manejar, no ha sido fácil manejar el Congreso desde el año 21 y en particular en el año 22 todo fue creciendo en cuanto a inestabilidad hasta el momento en que llegó el 7 de diciembre en que explotó todo. Y después del 7 de diciembre vinieron problemas, sobre todo en enero, febrero y marzo, donde la violencia fue mayor. El Congreso soportó todo eso sin que termine de quebrarse o destruirse desde adentro. Y en medio de esa violencia, cuando se exigía desde las calles la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y se exigía el adelanto de elecciones, ¿usted en algún momento pensó que podía incluso ocupar el cargo de presidente de la República? ¿Se vio en ese escenario? ¿Conversó con gente en ese momento? Yo asumí este cargo con todas las responsabilidades que podían darse. Si me hubiera tocado tomar esa responsabilidad, es obvio que lo hubiera tenido que tomar, pero también está claro que pasaba por la decisión del Congreso, ¿no? el ir hacia allá. Sin embargo, no fue el pensamiento que a mí me movió a hacer las cosas. Lo que yo necesitaba trabajar es en el Congreso, mantener el Congreso unido, pero no unido como una fuerza que va a un lugar, ¿no? Sino no destruido y funcionando. Tratando de manejar las cosas con las diferentes bancadas, 13 bancadas, con una de no agrupados que tenía por lo menos 6 personas, 6 congresistas, no es nada fácil. Es obvio también que yo debo haber tenido algunas fallas. Yo no voy a pensar que no he tenido algunas. Pienso que debió tener algunas. Pero lo que sí puedo decirte, Omar, de que no ha sido fácil dirigir este Congreso. Y en el momento más álgido, justamente en medio de las protestas, cuando incluso se rumoreaba una posibilidad de renuncia de la presidenta Boluarte, ¿usted conversaba con ella? ¿Usted se reunía con ella en la época más dura? ¿Antes del 7? Después del 7. No, antes del 7 nunca me reuní con ella ni hablé con ella. Con el presidente Castillo pues no había mucho que hablar, ¿no? Él tenía su línea y eso obvio que era diferente a la mía. Después del 7, el 7 fue todo un asunto que lo conocemos, lo que sucedió al principio, la reacción del Congreso fue rápida y muy buena. Terminamos vacándolo, 3 de la tarde iba a ser la reunión, la comenzamos 12:10, a las 12:45 o 1:15, no me acuerdo exactamente, y el presidente estaba vacado. Salí de mi oficina, la llamé a la presidenta, a la vicepresidenta, y le conté lo que había sucedido, ¿no? Y le pedí que vaya al Congreso porque teníamos que hacer las transferencias más, ¿no? Como corresponde constitucionalmente. Ella me dijo que podía ir en tal momento. Le dije, señora, el Pleno ha definido que es en tal momento, tiene que usted hacer lo posible por venir antes. Me dijo, ningún problema, yo estoy antes. Ella le pidió ir un poco más tarde. Un poquito más, porque la sorprendió a todos, ¿no? Entonces, bueno, claro. y le dije que era necesario ir porque ya tenía más hora fijada. Y él dijo, ningún problema, presidente, me dijo, y yo estoy allá lo antes posible. Y llegó antes de la hora. Hicimos un repaso, una corrida de cómo iban a suceder las cosas. Solo por curiosidad, salimos al Pleno y por una curiosidad boba, ¿a qué hora quería ir Dina Boluarte? No, creo que eran como 20 minutos más. Bueno. 20, no era mucho, pero el asunto es que ya el Pleno ya estaba convocado. Claro. Y si lo convoca a esas horas ya no podemos estar, menos decir no, que la presidenta va a llegar luego, no. Llegó antes de la hora. ¿Y en ese momento hubo algún tipo de conversación? Es decir, un momento álgido para el país, ¿no? ¿Qué dijo ella? ¿Qué conversaron? Llegó, no, nada en particular, solamente cómo iba a ser el cambio de la transferencia de mando. Ella obviamente que dijo de que sí había habido un golpe, lo reconocía de ese momento. Para nosotros era clarísimo que fue un golpe, lo que decidió el presidente para el país, ¿no? para el país, sí. Y es reconocido ahora internacionalmente, y las organizaciones también internacionales lo creen así. Pero en ese momento la notó nerviosa, dubitativa, preocupada, asustada. No, asustada no, definitivamente, pero pienso que ella estaba entendiendo que asumía una responsabilidad grande, porque teníamos un país que ya estaba convulsionado y creo que nadie esperaba
lo convulsionado que esto fue en enero. Y cuando fue convulsionado, enero, febrero, en realidad también parte de diciembre, ¿usted no sostuvo reuniones con ella? Sí, tuvimos reuniones, pero fueron reuniones que se hicieron y se reunió el Consejo de Defensa. Nos reunimos como 3, 4 veces o quizás más. ¿Se planteaba el adelanto de elecciones? ¿Se planteaba la renuncia? No, pero sí, el adelanto de las elecciones sí estuvo ahí presente en todo momento. ¿Por qué? Porque teníamos a un país convulsionado, un país que le reclamaba a la presidenta que no esté. No sabíamos qué podía suceder, teníamos demasiada violencia en la calle. Yo me tomé el tiempo para ver otras manifestaciones que se hacían en otros lugares, y pues lo que vimos en Lima arrancando veredas, piedras y todo lo demás fue muy fuerte, y un reconocimiento a la Policía Nacional, obviamente, porque soportó todo ello, y pudimos ir saliendo del asunto poco a poco. El Congreso, yo creo que contribuyó a que haya un orden. Nunca hubo una intención de crear un conflicto interno. Antes de las elecciones, antes del 7, tampoco hubo ningún intento de... Pero después del 7, ya en la época de las protestas, de la convulsión social, 65 peruanos han muerto, la presidenta Dina Boluarte, en estas reuniones que había, ¿alguna vez sugirió la idea de renunciar y que usted se encargue? No. ¿Nunca estuvo sobre la mesa? No conversamos de eso. Pero sí el adelanto de elecciones. Del adelanto de elecciones, es más, ella envió un proyecto de ley. Sí, claro, ella lo envió. Sí, y hoy por hoy, congresista, ¿cuál es su opinión sobre eso? Porque pareciera que ya en el Parlamento, al menos la mayoría de bancadas lo han archivado. Mira, yo lo que pienso es que un adelanto de elecciones tienen que darse las condiciones para que sea un adelanto de elecciones. Nosotros tuvimos y también esto es lo que se ve ahora, ¿no? Pareciera de que el Congreso y el Ejecutivo están en la misma línea, están caminando juntos. Es una alianza. Claro. Pero es que eso es porque comparamos con lo grave que fueron las cosas antes. Antes era un conflicto permanente de todos los días del Congreso con el Ejecutivo. Y es más, ese era el gran lío, ¿no? El Congreso con su posición, el Ejecutivo con su posición, pero dentro del Congreso también dos posiciones muy encontradas. Por eso yo, en realidad, me parece correcto lo que dijo José Chevasco. Él ha visto de cerca las cosas, él ha visto cómo se ha podido deteriorar, ha podido terminar todo, y él sabe de cómo se hizo el manejo del Congreso y se mantuvieron las cosas como corresponde. Y en ese sentido, lo que menciona usted, ¿cuándo fue su última reunión con la presidenta Boluarte y cómo calificaría hoy por hoy su relación? Yo veo que ya la última reunión con ella debe haber sido por hace más o menos un mes y medio y algo así, o un mes. ¿Algún tema en particular? No, nada en particular, solamente informaciones que nos dieron y nada más. No recuerdo, tantos tales que no recuerdo exactamente de lo que se habló. ¿No tenía que ver con el adelanto de elecciones o las marchas, protestas que se vienen para julio? No. Antes sí. En relación a eso, porque ese era el problema más importante. ¿Y se dio en Palacio o en el Parlamento? En Palacio. ¿Usted fue para allá? Como corresponde, claro. O sea, por cuestión de procedimientos, la presidenta, me corresponde ir, como que cuando hemos reunido con el Premier va hacia el Congreso. ¿No recuerda el tema? No lo recuerdo, pero si no me equivoco, ha tenido que ver con... fue inundaciones. Tema de inundaciones. Ese fue lo último de lo que hablamos. ¿Y cómo calificaría su relación en su gestión con el Ejecutivo? Yo creo que la relación del Legislativo, yo pienso que es una relación como profesional, política, donde cada uno debe hacer lo que le corresponde. El Ejecutivo tiene la tarea de conducir a la nación y al Estado, nosotros de legislar, sin perder de vista nuestra tarea de controlar y también de fiscalizar. En este tiempo nosotros hemos invitado a interpelación a 4 o 5 ministros. O sea, hemos seguido con lo mismo, y uno de ellos, que fue invitado a una interpelación, pero se adelantó porque pedimos que vaya a informar, terminó renunciando. O sea, la
el trabajo que viene haciendo el legislativo sigue siendo lo mismo. No ha sido un matrimonio de conveniencia, dado que pues ni ella quiere irse antes del 2026, ni ustedes tampoco. Pero claro, a ver, primero para responder esto, porque antes también quedó por la mitad. Yo, como te comencé a decir en antes, las condiciones son diferentes. ¿No? Ahora no vivimos esos momentos tan difíciles donde se pedía un adelanto de elecciones. Ahora vivimos una tranquilidad, ¿no? El agente del problema ha desaparecido. Por otra parte, yo creo que considerar ahora un cambio de mando significa el presidente, ministros, viceministros, directores generales, políticas, estrategias, objetivos, tiempos, y los gobiernos centrales, regionales, cómo van a tomar eso, cómo vamos a avanzar. Pero sí, pienso que por eso es difícil y por lo anterior que dije, ¿no? Sin embargo, lo que podría mover las cosas es que se genere una crisis o que comiencen las cosas a perderse del control. Yo creo que todos comenzarían a pensar nuevamente en ello. Entonces es tarea del Ejecutivo poder conducir, ¿no?, al Estado, a la nación, como corresponde, de tal forma que no hayan problemas. Y yo escucho que desde el Ejecutivo se habla de que el día 19 de julio, en que se está haciendo una marcha que yo no le llamaría toma de Lima, porque eso es que no que vamos a tomar, aquí no estamos en una guerra, eso sea algo que sea llevado muy bien, que la policía actúe como debe ser y que todos comprendamos que la violencia no nos va a llevar a ningún Sí, claro, lado. pero entiende que también hay responsabilidad no solo del Ejecutivo, sino también del Parlamento, justamente en el fastidio, el enojo de un gran segmento de la población, que quizá no se manifieste en las calles y no es parte de estos grupos violentistas, pero que sí está enojado con sus autoridades. Sí, es parte de... No, es obvio. Es parte del desafecto que puede tener la población hacia las autoridades, porque ven lo que acabamos de hablar, esos problemas de ética, problemas de la subcomisión, algunas otras cosas que han sido también de carácter violento, pero también vuelvo a lo mismo, fueron 2 años, en lo que me tocó 1 año, sumamente difícil, y yo espero pero difícil, pero manejable, porque tampoco no vamos a exagerar, ¿no? Pero sí tengo la esperanza de que las cosas caminen como debe ser, ¿no? Presidente, le pido unos segundos, Sí, tenemos que hacer una rápida pausa, pero le dejo una pregunta sobre la mesa. El expresidente Martín Vizcarra dijo la semana pasada que hoy por hoy en el Perú se vive una dictadura parlamentaria. Me contesta o le contesta al expresidente luego de... Todo se sabe, estamos conversando con el presidente del Congreso, José Williams, y congresista, yo le dejaba una pregunta sobre la mesa que tiene que ver con unas recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, que estamos viviendo una dictadura parlamentaria a partir de la decisión que tomaron de inhabilitar, de denunciar constitucionalmente a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y además hay voces en el Parlamento donde ya se han planteado denuncias constitucionales, incluso contra una nueva denuncia contra el propio Vizcarra. Pero ¿cómo toma una declaración viniendo de un expresidente de la República, además? Mira, yo creo, Omar, que el expresidente Vizcarra es el que menos podría hablar de una dictadura, de ninguna manera. Él lo que hizo es atropellar la Constitución, porque él creó una cuestión de confianza fáctica, sin razón alguna. El único que puede, ¿no?, censurar o puede vacar al presidente es el Congreso de la República. Y puede el presidente retirar al Congreso luego de 2 pérdidas de confianza. Y eso no se dio, porque la pérdida de confianza la inventaron, la segunda la supuso. Es lo mismo que con Castillo. A ver, no es lo mismo, porque usted recordará mejor que yo incluso que la interpretación fáctica que hizo Martín Vizcarra en su momento, de alguna manera fue validado por el Tribunal Constitucional anterior, y fue por eso que ustedes tuvieron que aprobar una ley de desarrollo constitucional con una nueva interpretación de la cuestión de confianza, que incluso ha sido criticado porque para muchos constitucionalistas ustedes tuvieron que cambiar la Constitución con 87 votos y en 2 legislaturas, no con una ley de desarrollo constitucional. Claro, podemos discutir eso, pero técnicamente el TC de ese momento validó la decisión de Martín Vizcarra. Sí, y creo que ahí comenzó, o no definió el TC
en el momento adecuado esa situación, porque si no, no hubiéramos tenido lo que venía después. Lo que desarrolló el Congreso es casualmente eso, no puso claras las cosas, ¿no?, de cuáles son las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Sí, y pero nosotros, es una norma de desarrollo constitucional, ahí no estamos más bien violentando la Constitución. Pero yo creo que más que eso era precisar ciertos términos que ya estaban en la Constitución. Es más, a algunos constitucionalistas yo les escuché decir de que no era necesario, ya está en la Constitución, interprétenlo como está. Lo que se dijo, ¿no? Esas son actividades que le corresponden, acciones, perdón, que le corresponden al Congreso. Se definió eso. Tal es el caso que en el primer intento que hizo el presidente Castillo con el señor Torres, con su primer ministro, es casualmente querer bajar eso, ¿no? Dejar de lado, derogar esa ley, con el objeto de poder allanar el camino, y lo que hizo la Comisión de Constitución es enviarla al archivo. Sí, pero ahora más bien, a ver, escuchando incluso al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, pareciera que se ha roto el equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, en el sentido, y lo decía él mismo, que para poder disolver a un Parlamento, el Parlamento va a tener que tener la disposición de que lo disuelvan, y eso no va a ocurrir pues en ningún escenario. Pero al Parlamento lo pueden disolver luego de que le deniegue la confianza 2 veces y esté en la Constitución. O sea, es claro, ¿no? Pero quien interpreta la denegatoria según la norma de desarrollo constitucional es el propio Parlamento. Y ustedes han puesto límites y candados de en qué situaciones se puede plantear una cuestión de confianza y en qué no. Eso es lo que rompe el equilibrio de poderes congresista. Lo que pasa es que el gobierno, la presidencia, tiene autoridad sobre la política general de gobierno. O sea, todas las leyes que son de competencias de él son políticas generales de gobierno, lo que ellos hacen. Lo que a nosotros nos toca es recibir al Consejo de Ministros, hace su exposición. Si el legislativo le niega la confianza, ya se fue lo que le dicen una vale plata. Si vuelve a presentarse nuevamente y el legislativo le niega la confianza, no hay vuelta que dar. Está yéndose el Parlamento y en 4 meses se está nombrando otro. Ahora, a ver, y en esa misma línea, ¿no? Lo de Zoraida Ábalos fue un caso donde además esto ha sido cuestionado. Ayer salió la Asociación de Jueces, mañana va a haber un pronunciamiento de la Corte Suprema, previamente hubo un comunicado de la Junta Nacional de Justicia. No estamos frente a un Congreso de la República, y no hablo necesariamente por la mesa directiva, porque usted ha dejado claro qué puede y qué no puede hacer un presidente del Congreso. Hablo por ya la mayoría parlamentaria. No estamos frente a un Congreso envalentonado que intenta interferir justamente con las funciones de otros poderes del Estado. No, el Congreso no está haciendo eso. No está interfiriendo las funciones de otra institución. Hay una separación de poderes clarísima. Usted ha dicho, me parece con Mónica Delta en la entrevista del domingo, que para usted la decisión de inhabilitar, acusar a Zoraida Ábalos está bien tomada. Y lo que se dice es que Zoraida Ábalos, pues podemos estar a favor o no, pero es una decisión finalmente de una magistrada, de una fiscal. Sí, y está bien lo que dijo, yo lo ratifico. El Congreso tiene la capacidad de poder hacerle una denuncia constitucional a funcionarios del Estado mismo. Por ejemplo, a miembros del Tribunal Constitucional, el presidente de la República, fiscal de la Nación, jueces supremos, Banco Central de Reserva. ¿Pero qué pasa si no les gusta una sentencia de un juez supremo el día de mañana? ¿También lo van a inhabilitar y acusar? Pero no, en el asunto de la señora... ¿No es politizar la justicia? No, es que, bueno, claro, comenzamos por la señora Zoraida Ábalos. La señora Zoraida Ábalos se le inhabilitó por dos faltas constitucionales, ¿no? La omisión de funciones y también por una infracción a la Constitución. Lo que hizo la señora Zoraida Ábalos es simplemente no hacer una investigación, ¿no? que podía hacerlo si ella lo creía así conveniente. Abrir la investigación, continuar con la investigación, pero no acusar.
Ella abrió la investigación y la cerró hasta el 26. Pero la Constitución le da la posibilidad de que ella continúe con eso. Bueno, pero usted sabe esto mejor que yo. A ver, fue la primera vez en la historia que una fiscal de la Nación siquiera inició la investigación a un presidente de la República. Antes nunca se había hecho. Claro, lo suspendió. Podemos estar nuevamente a favor o en contra. Yo creo que hizo mal, que estuvo bien Pablo Sánchez. Pero fue una decisión con criterio jurídico en la interpretación de las leyes. Entonces ustedes están acusando o juzgando la interpretación jurídica. Pero la interpretación jurídica también dice que ella debe hacer la investigación. Y más aún cuando tenemos frente al problema a un personaje que está cambiándole probablemente buena parte de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque ya tenía acusaciones por corrupción, por deterioro del Estado. Estamos de acuerdo. Entonces ya era decisión de la persona el poder, ¿no?, continuar con la investigación. Estamos de acuerdo en lo dañino que fue Pedro Castillo y nuevamente, por eso hoy por hoy está en la cárcel con prisiones preventivas afrontando la justicia. Lo que se cuestiona aquí es que un Congreso de la República, que parece más alineado por intereses y por vendetas personales, va e inhabilita y acusa constitucionalmente a una fiscal que además le abrió investigaciones como a 40 congresistas que hoy por hoy están en el Parlamento. Parece más una vendetta. Bueno, esas son cosas que se pueden decir. Lo concreto, Omar, es de que la Constitución no da la posibilidad de que ante una autoridad que está acusada, ¿no?, por fiscalía, por pruebas ya indiciarias, tiene una serie de problemas, está generando convulsión en el país, está probablemente haciendo que los problemas del Perú vayan a terminar precipitándose. Y tras eso tiene la posibilidad de continuar y terminar una investigación sin acusar, pues yo creo que es algo que se tiene que tomar, se tiene que decidir, porque sucede algo diferente con la señora Benavides, que ella sí decidió ante un riesgo. ¿Por qué no decidió ante un riesgo la señora Ábalos? Entonces ahí están los asuntos en que por qué sí, por qué no. Tendríamos que acusar a todos los fiscales de la Nación que han pasado por ahí. Claro, también, ¿no? analizar más las cosas y ahora, ver el riesgo que sin se embargo, puede dar. No solo es la Fiscalía, sino que ya desde el Parlamento hay incluso proyectos de ley que buscan acusar constitucionalmente a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por eso decía, un Congreso envalentonado que intenten interferir en otras instancias y en otras instituciones, no solo en la Junta Nacional de Justicia. La cabeza de la OMPE, la cabeza de la Junta Nacional, de la Junta del JNE, Junta Nacional de Elecciones. Claro, sí. O sea, pongamos en un lugar al sistema electoral nacional, jurado, OMPE y RENIEC. Muy bien. Porque todos los demás, a todas las demás autoridades, sí está facultado el Congreso para poder controlar, fiscalizar y acusar constitucionalmente. Ya, el tema está en esto último, cierto. Pero ese asunto ahora está en comisión y ni siquiera tiene predictamen. Ni siquiera tiene predictamen. Yo no sé cuándo tendrá predictamen, cuándo tendrá dictamen, y de ahí tendrá que debatirse, ¿no? O sea, es algo que está ahí puesto, ¿no? Pero lo anterior sí está respaldado por la Constitución. En eso sí, correcto, pero no hay nada todavía. Sí, pero más allá, a ver, puede estar respaldado por la Constitución, pero la premisa es la siguiente. Tenemos hoy por hoy un Congreso de la República que está interfiriendo en otros poderes del Estado, un Congreso que además desde un análisis constitucional habría roto el equilibrio de poderes respaldado por el Tribunal Constitucional que ustedes mismos eligieron. No, pero es que también nos corresponde a nosotros elegir al Tribunal Constitucional y lo han venido haciendo hace años, ¿no? Yo creo que, Omar, no tenemos ningún problema con ningún poder del Estado ni con instituciones de las más mayores que existen en el Estado. No tenemos problemas con el TCE, con la Junta Nacional de Justicia, tampoco con el Banco Central de Reserva, con el gobierno, con el Poder Judicial, no, nada. No, el asunto sí ha estado en este tema de la fiscal de la Nación, pero el Congreso tiene la facultad de hacer una acusación constitucional a la fiscal de la Nación cuando no, en este caso no cumple lo que dice la Constitución. Y mire, no lo dicen los opositores necesariamente, o los críticos al Congreso de la República, ni los presidencialistas. Hace poco,
más de un mes o menos, incluso conversábamos con el presidente del Banco Central de Reserva aquí en RBP, y él claramente lo que señaló es que uno de los principales riesgos para el país hoy por hoy es la aprobación de proyectos populistas y poco técnicos de parte del Congreso de la República y el poder que ha concentrado, que viene concentrando el Parlamento frente a un Ejecutivo débil y sin bancada. Bueno, sí, es correcto. Hay proyectos de ley que pienso yo que no deberían estar. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hace poco se vio el proyecto de ley donde están siendo nombrados los profesores que son contratados. El que destruye la meritocracia y la educación, bueno, y afecta a 6 millones de niños. Yo en lo personal pienso de que la meritocracia es la base del crecimiento de una nación, es la base de la formación del ciudadano. Y quien debe ser beneficiado es el alumno. Estoy absolutamente claro en eso. Pero también ese proyecto de ley, creo que lo tengo aquí, está en reconsideración. Y bueno, tenemos que volver a verlo. Yo creo que también las personas sí tienen derecho a poder tener un mejor salario, ¿no? Pero para que tenga uno un mejor salario tiene que acreditarlo. Y bueno, si vamos a ayudarle, pues ayudémosle con un puntaje adicional. Ayudémosle con una serie de cosas más, pero capacitémoslo. Es increíble, ¿no? Terminaron aprobando la principal bandera de Pedro Castillo. Sí, pues, sí. Bueno, no sé si la principal bandera, pero bueno, como te digo, ¿ah? Claro, pero como te digo, es un asunto que, bueno, estamos en reconsideración, vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo creo que se debe reflexionar. Pero volviendo tocamos este tema, tiene que ver con las leyes que, por ejemplo, se hablan de las leyes que son declarativas. Yo en lo personal no me gustan las leyes declarativas, creo que no he presentado, ninguna. Pero cuando se discute esto en el Congreso bastante, y ahí están los periodistas que lo ven, muchos congresistas consideran que sí son válidas, son importantes para su población, porque piensan que es por lo menos un punto de partida. Yo hablaba con un alcalde donde me decía que es importante este proyecto de ley porque luego de eso podemos conseguir otro. No tiene efecto Entonces, en realidad no les va a servir. Pero eso es cultural para uno. Entonces, ahí también viene el asunto de partidos políticos y una serie de cosas más, como para comprender que es mejor utilizar el tiempo haciendo un proyecto de ley ordinario que pueda darle en efecto beneficios. Dado que mencionó lo de los profesores, ¿no? Que esta ley que elimina la meritocracia, se trae bajo la meritocracia en el sistema de educación, el sistema educativo, también se aprobó esta ley que para la Procuraduría General de la República, para el Ministerio Público, afecta la colaboración eficaz. Sí. No tenemos tiempo para entrar al fondo del asunto, pero una característica con estos dos proyectos aprobados: se aprueban en la madrugada. ¿Por qué volver esa práctica que es poco transparente? Yo sé que me puede decir, pero publicamos, se transmite toda la madrugada la sesión del Pleno. Pero claro, no está pues en el reflector de los medios de comunicación ni de las personas. Pero no fue puesta a propósito para que se apruebe. Teníamos ya un programa de proyectos de ley aprobado por la comisión de portavoces y priorizado también por ellos y teníamos que cumplirlos. Hay proyectos de ley que necesitaban un pleno, no podemos hacerlo con la permanente, y hay proyectos de ley que tendrían que haber esperado hasta agosto. Entonces, por eso es que nosotros hicimos 3 plenos, martes, miércoles y jueves, para tratar de terminar con todo ello, y nos quedamos hasta tarde, ciertamente, ¿no? Y bueno, sucedió el asunto ese, ¿no? Ahora, con respecto a eso es la ley de la colaboración eficaz, ¿cierto? Hay una posición que dice de que se necesitan 36 meses porque el colaborador necesita tiempo para poder dar la prueba y que el fiscal pueda ubicarla en el extranjero, en provincias, en cualquier lugar. Y la otra parte dice, no, está bien, pero no podemos estar tanto tiempo sin encontrar la prueba, y pone 16 meses, no, porque son 8
delito común, 12 para cuando son funcionarios del Estado y 16 organización criminal. Yo en lo personal creo que debe haber un límite, pero no 16. Debería tener por lo menos unos 20 o 25 meses. Pero feo, pero ¿no? sí, Feo pero que... sí que haya también un límite, claro, ¿no? pero, Porque si no... feo que un congreso donde hay congresistas acusados de mochasueldos, de ser parte de los niños que coordinaron con Pedro Castillo, se apruebe una norma que, según nuevamente el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, puede afectar procesos vigentes hoy por hoy. Ese es el tema. Sí, ese es un problema que, bueno, volvemos al análisis que pueden hacer los congresistas para hacer eso. Eso escapa del control. Y solo como duda, porque tuvimos información, off the record evidentemente, que se prolongó hasta la madrugada, no tanto por un tema de ocultar el debate, ajá, sino porque muchos congresistas querían viajar el viernes, querían tomarse su viernes. ¿Esto es cierto? Yo creo que no, porque ya, ¿qué es un día más? Podían viajar el sábado, total, ya habíamos cerrado la legislatura. Entonces, yo creo que... Y además, al día siguiente teníamos subcomisión de acusaciones constitucionales y teníamos comisión de justicia y comisión de ética. Habían 3 comisiones. Entonces se tuvo que apretar el acelerador para poder terminar. Obvio que pues, puede no gustar, obvio que no es lo que debería ser, pero teníamos que terminar también con proyectos de ley. Solo para terminar, nos ha ganado el tiempo, ha sido una conversación interesante, pero, a ver, ¿siente usted que ha cumplido, porque ya falta muy poco, ha cumplido los objetivos personales que se trazó al asumir un cargo tan importante como el presidente del Congreso de la República, además en una situación muy complicada para el país, y incluso qué nota se pondría o qué nota le pondría a su gestión? Bueno, yo Omar, no podría ponerme la nota, ¿no? La nota me la tendrá que poner, ¿no? Y creo que evaluar más la gestión que me ha tocado hacer se va a ver mejor cuando pase el tiempo. Como dijiste, la gestión ha obedecido a situaciones que han sido de crisis, difíciles. El Congreso se mantuvo, no llegamos a perder el control del Congreso definitivamente. Se consiguió que eso permitiera tener los 102 votos. Creo que el Congreso hizo una tarea importante con el asunto de vacar al presidente Castillo. Hay proyectos de ley que también se han llevado adelante. Hemos ejercido una labor de control y fiscalización intensa con el expresidente Castillo. Ahora también estamos haciendo la misma labor. Tenemos ya 4 veces que hemos citado a los ministros. Yo creo que la gestión ha sido positiva, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, y creo que en esto uno tiene que ser bastante honesto, en que lo que tuvimos en el Perú no fue nada fácil. Es probablemente la posibilidad, ¿no?, que aparecía después de un tiempo de volver a momentos muy difíciles, porque ¿cómo entra el señor Castillo? Entra el señor Castillo con teorías, ideologías del señor Vladimir Cerrón, que eran extremistas. Y eso también despertó a muchas personas que pueden estar ahí esperando que se presente la oportunidad. Y esto está claro que desde los consejos de ministros que se hacían afuera y una serie de cosas más se fue creando, sembrando un problema, un ambiente correcto, difícil, muy difícil. Creo que por lo que he hablado con políticos que son ya antiguos, me dicen que la gestión fue difícil. Muchísimas gracias, presidente del Congreso. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. José Williams, presidente del Congreso. Vamos a ver cómo se conformará la próxima mesa directiva.